No se diga más por Top Latina. Ex magistrado del Tribunal Constitucional y doctor en Derecho, el abogado Yotin Curi. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenos días. Un placer estar aquí. Gracias. Lo hicimos despertar hoy temprano. Bastante. A las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana. Temprano, para llegar aquí puntual. Bueno, doctor, ¿de qué otro tema para hablar con usted que no sea precisamente el proyecto de reforma constitucional? Ayer circuló una comunicación enviada por la magistrada Miriam Germán al doctor Antoliano Peralta, en la que advertía o señalaba públicamente que ella no fue consultada sobre el punto en particular de la exclusión del Consejo del Poder, ¿cómo se llama? Del Consejo Superior. Del Consejo Superior del Ministerio Público de la Constitución. Y evidentemente, posterior a eso, hubo una decisión que sale hoy en los distintos medios impresos, que el Ejecutivo decide entonces sacar ese punto de su proyecto de reforma. Sí. ¿Cómo lo ve usted? Hablábamos hoy extensamente al principio del programa sobre el proyecto del presidente Abinader, pero vamos a partir por allí de su opinión sobre este punto. Bien, mira, yo veo esa decisión de retirar todo lo relativo al Consejo del Ministerio Público, Superior del Ministerio Público, de retirarlo, porque es que no hay un plan estructurado, un plan bien elaborado para modificar la Constitución, y eso refleja también mucha improvisación. Es penoso cuando tú te embarcas en un proyecto de esa naturaleza y no tienes claros los puntos. Porque todo lo que se ha invocado hasta ahora, independencia del Ministerio Público, blindar la Constitución, que los candados para la reelección, esos temas ya están resueltos en la vigente, en la actual. El propósito real, mira, la verdad que yo no sé, y no me gusta especular. Unos dicen que es bajar el porcentaje para una estrategia para retener el poder más allá del 28. Es decir, hay mucha especulación, pero yéndonos a lo estrictamente jurídico, aquí tenemos que dejar el hábito hasta por un tema de seguridad jurídica, de querer estar modificando la Constitución a cada rato. De manera caprichosa, cuando llega un mandatario, viene, si tiene mayoría, la modifica. Entonces ahora viene con el tema de las cláusulas pétreas. Las cláusulas pétreas, señores, o cláusulas de intangibilidad constitucional, no son tales. Todos los autores lo dicen. Lo son mientras tú tienes mayoría, pero cuando viene otro que tiene esa misma mayoría, la cambia. Hay ejemplos en cantidad en América Latina que se han cambiado cláusulas. Entonces, eso no va a resolver nada. Es que la fiebre no está en la sábana. Decía el expresidente del Tribunal Constitucional Español, Pedro González Trevijano, que nosotros los latinoamericanos tenemos, o los hispanoparlantes más bien, tenemos el hábito de modificar la Constitución permanentemente porque creemos que tiene un efecto taumatúrgico, curativo. Creemos que por consignar algo en la Constitución ese problema se va a resolver de golpe y porrazo. Y no es así. Decía otro profesor de la Universidad del País Vasco, me decía, los cambios no habitan en las normas, habitan en el corazón y en la mente de los ciudadanos, en la cultura de los pueblos. Entonces aquí creemos que modificando este texto, esto otro, vamos a arreglar las cosas. El problema no es ahí que está. De manera que todo lo que se ha invocado hasta el momento, yo no he visto un argumento. ¿Tú sabes cuál para mí es lo más sensato que se ha dicho? Unificar las elecciones. Sí. Por un tema de menor gasto y hasta para eso hay que consultar a la Junta Central Electoral. Eso no es así. O sea, entonces están actuando motu propio, con un consenso, sin ningún consenso, pero el consejo que ellos quieren formar es en base a algunos juristas que lo aglutinan y lo ponen a opinar para condicionar la opinión pública. Pero todo el que entiende un poco de esto, es un tema de sentido común, se da cuenta de que no, en medio de una crisis económica como la que vive el país, en medio de una crisis migratoria, sí, yo estoy de acuerdo que pongamos candado, pero vamos a poner candado en la frontera, comenzando por ahí. Ahí sí estaría yo de acuerdo con el presidente Abinader. Candado en el gasto público, en la calidad del gasto público. En la calidad del gasto público, en la estabilidad presupuestaria, en el tope del endeudamiento.
Vamos a hablar de esos temas. Vamos a hablar como hicieron los españoles y gran parte de los países de la Comunidad Económica Europea, que modificaron sus constituciones para mantener la estabilidad presupuestaria, porque fue una imposición alemana. Pero no, esos temas, esos candados, los candados económicos, hubo un artículo reciente de Hugo Giuliani, por cierto, mi primo, que explicó eso, vamos a poner los candados económicos. Y yo digo, oye, qué raro, un economista ha dado más en el clavo que todos los abogados que han hablado sobre este tema. Me parecieron muy juiciosas sus puntos, que son los mismos que estamos tratando aquí. Y a eso sí son temas importantes, pero de eso no se habla. Estamos hablando óyeme, el modelo de reelección. Tenemos desde la fundación de la República discutiendo ese tema recurrente. Hemos tenido reelección consecutiva en la del 66. Luego en el 94 con un periodo intermedio. Luego Danilo la cambia, Hipólito en el 2002 la modifica, 2 periodos y nunca más. No, ese fue Danilo creo. Sí, no, 2 periodos y nunca más. No, Hipólito también. Hipólito también. Sí, nunca la reelección. más lo puso en el 2010. En la del 2010. No, en la del 15. Y en el 15, Danilo se puso su transitorio. Entonces hemos tenido todos los modelos. Entonces, ¿cuál es que queremos? ¿Cuál es el que queremos? Pero yo, si tú me preguntas, el presidente quiere reelegirse, yo te diría, yo no creo que ese sea el propósito, ni habilitarse. Yo creo, a mí me parece más atinado el criterio de que se dice que es sencillamente bajar el porcentaje de un 50 a un 40% y se acabó. Y pues ya tú sabes que eso le da muchas probabilidades de continuar en el poder. Eso tiene más, para mí, me hace a mí más sentido, pero sea como fuere, doctor, tenemos que ponernos de acuerdo, no podemos estar constantemente discutiendo lo mismo. Con eso no vamos a resolver ningún problema y vamos a gastar muchos recursos y a distraer nuestra atención de los verdaderos problemas nacionales. Eso es lo que yo creo. Pero allí viene la discusión, ante eso que usted comenta que podría ser el verdadero interés del presidente Abinader. Sí, pero eso es lo que se dice, tú sabes, eso sí. Uno no tiene tampoco constancia. Correcto, pero independientemente de que fuera ese el interés o no, claro, entra el tema en discusión, que he escuchado de todo, he escuchado quienes están a favor, quienes están en contra del argumento, de que no puede ser modificado lo que se incluya en la ley, en el proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Revisora. Eso no es verdad. Ajá, pero hay juristas que dicen que se puede hacer, hay juristas que dicen que no. ¿Cuál es su posición? No. O sea, no hay cláusulas pétreas. Es la que dice el sistema de gobierno deberá ser civil, republicano, democrático y representativo. Es una cláusula que ciertamente no se ha cambiado, sí, porque tenemos el modelo democrático. Sí. Pero si mañana viene un presidente, como pasó con Chávez en Venezuela, y diga, con una mayoría abrumadora, y diga, producto de un descontento popular, aquí se acabó esta democracia, aquí no vamos a una dictadura, se acabó este relajo. Puede modificar la Constitución o vamos a instaurar un régimen monárquico hereditario. Sí. También lo puede hacer. O sea, eso es un anhelo, una aspiración del legislador, pero no quiere decir que no se puede modificar. Entonces ahí es que está la confusión. Creo que no me expliqué bien, sí, doctor. Me refería a lo que viene incluido en el proyecto de convocatoria de la Asamblea Revisora. Se puede después que cae en la Asamblea, incluir o no cualquier tema adicional. Claro, después que llega, no debería teóricamente, pero después que llega y ha pasado. Claro. Ha pasado. En la del 15 pasó. En la del 15 pasó y ha pasado en otra. Muchas gracias. Llega una cosa y sale otra. Porque lo primero que se supone es en un sistema, en un Estado social y democrático de derecho, que la ley que declara la necesidad de la convocatoria debe ser explícita, explicar qué se va a modificar, para qué. Pero no, nada de eso. Aquí se hace de manera muy general siempre, se está haciendo ahora igual en el proyecto, y luego cuando llega a la Asamblea Nacional Revisora, ahí ya sale cualquier cosa. Entonces, puede salir, o sea, uno ni se imagina, pero no lo que está contenido en la ley de convocatoria. No necesariamente. Que ese artículo de la Constitución que usted menciona acerca del modelo de Estado que nosotros tenemos, que es social democrático, un Estado social democrático de derecho, no se ha modificado porque no nos hemos dado cuenta de lo que eso significa. Exacto. Y es que precisamente se está ideologizando el modelo de Estado que tenemos, porque el Estado sencillamente tiene que ser un Estado democrático de derecho, punto, sin el social.
porque ya ahí uno está ideologizando lo que es el sistema del Estado. El tema social viene, es una evolución del Estado. Yo eso trato eso en un capítulo de mi tesis doctoral. Viene una evolución para reflejar, ¿verdad?, la preocupación por los temas sociales. Es decir, no que sea social de izquierda ni nada. No lo puede ver desde ese punto de vista. Porque democrático se entiende que es de derecha. Buscando un equilibrio social y democrático. Eso tiene una connotación bastante profunda. Pero abordarlo ahora nos sacaría de verdad el tema. Se prevé una socialización más abierta. Más abierta, mayor atención. Se busca eso. Eso es lo que se busca con la fórmula del Estado social y democrático de derecho. Doctor, claro. en este proceso, de hecho es una discusión que sostuvimos esta mañana, yo decía que el proceso de socialización de esta reforma no ha sido llevado a los foros adecuados porque la propia Constitución establece que es el Consejo Económico y Social, el seno en el cual debe discutirse. Así es. ¿Prevé usted que amén de la mayoría que tiene el partido de gobierno, el partido oficialista en este momento en el Congreso, el no socializar lo suficiente este proyecto podría representar un obstáculo para que felizmente se apruebe? Sí. Es que todo proceso de reforma tiene que ser, debe ser consensuado. Si es un proceso serio, a menos que se haga como la del 15 y la que se intentó hacer en el 19 o la que se hizo en el 2002 con Hipólito, pero la del 2010 fue, a mi juicio, muy bien consensuada. Óyeme, era para que no se tocara en 50 o 60 años la Constitución, mínimo. O sea, eso fue una Constitución ya para que no se hablara más del tema. Pero aquí seguimos con la costumbre. España, ¿cuántas veces la han modificado? La del 78, 2 veces. Y en temas, solamente por el tema de la estabilidad presupuestaria y otro tema que ahora no recuerdo, mínimo. La norteamericana no se han modificado, son enmiendas. Entonces yo me río, porque en estos días veo un grupo de abogados que también argumentaron que hay que corregir el estilo en los temas gramaticales. Sí. Digo, pero ven acá. Y esos son los problemas de este país. Pero por Dios. Es un trabajo que podría hacer Julio Curi en una sentada. No lo pueden hacer mucho. Óyeme. Oye esto. Yo estaba recientemente en Orlando llevando a mis hijos pequeños a Disney y pido un Uber. Y sucede que me toca un abogado que salió huyendo de Venezuela, un tipo muy preparado. Y comenzamos a hablar. Inmediatamente hicimos química. Y él me dijo algo que no se me va a olvidar. Me dijo, mire, una de las constituciones peor redactadas es la de Estados Unidos, del mundo. Y aquí las cosas funcionan bien. Y una de las mejor redactadas era la de nosotros en Venezuela. Y mira cómo está Venezuela. Entonces yo te pregunto ahora, oye, un testimonio reciente dado por un abogado que está taxiando en Uber. La Constitución. Óyeme, entonces eso te lo dice todo. Entonces cuando yo llego y leo esto, digo, concho, pero me acordé inmediatamente de lo que me dijo el señor. Mira, pero aquí andamos por los cerros de Úbeda, perdidos. Sí. Exactamente. Hablábamos, doctor, del tema de la construcción del consenso como medida necesaria para que este proyecto sea fructífero, pueda ser aprobado. El tema de los diputados, de la reducción de la cantidad de diputados, desde una perspectiva del derecho adquirido de la representación, que es uno de los temas que se ha alegado para no reducir la cantidad de diputados. ¿Cómo lo ve usted desde el constitucionalismo? Fíjate, es una buena pregunta, pero antes de contestarte, quería decirte con relación al consenso que ayer escuché una intervención muy interesante de Oscar Medina, donde precisamente decía que de todas las reformas, la menos importante era esta y la que más costo político le iba a traer al actual mandatario. La reconocida politóloga Rosario Espinal también dice de manera muy juiciosa, óigame, están cuqueando las avispas. Eso le va a generar oposición desde el inicio del mandato y muchos obstáculos para gobernar en los próximos 4 años. O sea, estamos hablando de entendidos, personas entendidas. Ahora vamos con el tema de reducir los diputados. Óyeme, eso no es tan sencillo. Para comenzar, establecer un número, un máximo, un numerus clausus,
Eso no, lo que tienen que, siempre tienen, todas las constituciones establecen un mínimo. Lo que debe en dado caso es congelarse los que hay, los que están, pero no reducir, porque entonces eso supondría hacer una serie de cambios en términos de configuración demográfico, y eso generaría un caos. O sea, eso está mal enfocado. Eso no puede operar con un numerus clausus, un número cerrado. Eso tiene que dejarse tal cual, congelarse mediante un pacto político y punto. Pero no. Eso acarrearía una serie de distorsiones que complicarían excesivamente. Inclusive o sea, es un anhelo, pero llevarlo a la práctica es otra cosa. Aumentando inclusive un número de 5 a 20 los diputados nacionales que, desde mi punto de vista de la Constitución del 2010, yo sacaría eso, y los diputados nacionales, y que el Ministerio Público esté representado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero para mí eso no tiene... Pero el usted aumentar algo que no tiene una representación directa, que es como dice que debe ser el voto directo, no tiene sentido. Así es, fíjate, y con relación al procurador, si va a ser independiente, pues ya déjenlo, según se está, eso es una contradicción, pues déjenlo en el Consejo, si va a ser independiente, pero que esos no son los temas, o sea, hay una contradicción en el propio proyecto, y que se quiera incorporar al presidente del Tribunal Constitucional, al Consejo de la Magistratura, al presidente del Colegio de Abogados, bueno, bien, pero eso no tiene mayor relevancia. Sí. Yo digo, ¿qué problema le estamos solucionando al país con este tipo de nimiedades, verdad? En este momento. Pero obviamente hay un interés mayúsculo. Yo estoy convencido de que lo van a hacer, porque la mayoría está. Al final se va a modificar. Lo que hay que esperar, ¿verdad? Que sea lo menos traumático para el país. Pero no hay definitivamente ni los consensos, ni las condiciones para una modificación, una reforma en este momento. Podríamos decir que ni la necesidad real. Tampoco no ha sido explicada en el proyecto, porque si me presentan un proyecto bien estructurado, diciendo hay que modificar esto por aquello, pero quizás pero no algo así improvisado, no algo así, porque lo que se ha esbozado públicamente no son razones para modificarla, son problemas que ya están resueltos, los candados ya están puestos. En la actual, por lo menos con el tema de la reelección, ya eso está resuelto. El modelo norteamericano. Ahora queremos volver al del 66 o a la Constitución del 94, entonces no vamos a pasar la vida en eso. ¿Tú me entiendes? A ver, para entender algo y para ilustrar a quienes nos escuchan, quienes tienen el tipo de posiciones como las que usted ha explicado, se les cataloga como oposición. No, y estas son opiniones, o es oposición, no, o son opiniones meramente jurídicas. Mira, bueno que me lo pregunte, meramente jurídicas. Meramente jurídicas, y ni siquiera estoy en contra. Yo estoy diciendo una realidad. Las condiciones de hoy no son las condiciones del 2010, ni la del 2002, ni la del 2015. Son distintas. Yo creo que los graves problemas que enfrenta este país con una reforma fiscal, que de eso sí hay que hablar, con el tema económico, el tema migratorio. De esos son los temas que yo creo que debemos abordar con seriedad para que nuestro país marche por un sendero mejor. Pero no distraernos en discusiones bizantinas, que sí debe formar parte el procurador, que si no, ¿qué repercusión, qué importancia tiene eso? Que si el presidente del Tribunal Constitucional, que si el del Colegio de Abogados, que si el Ministerio Público es independiente, porque lo dice la ley. La ley del Ministerio Público establece que es independiente y siempre será un tema de voluntad política. El hecho de que tú lo consignes en la Constitución no quiere decir que ya ese problema se resolvió. O sea, eso no tiene sentido. Por eso te digo, para mí hasta ahora ningún argumento ha resultado convincente. Si me lograran convencer, reitero, con un proyecto estructurado, bien elaborado, pero no, eso no es lo que no es lo que se está debatiendo, ni lo que se piensa debatir. Lo complicado es, doctor, cuando uno escucha a constitucionalistas de su talla y otros constitucionalistas de talla similar, me refiero en cuanto a prestigio, reconocimiento, etcétera, que tienen planteamientos tan radicalmente opuestos. Bueno. Entonces ahí
como que queda todo a juicio de a quién se le puede, porque ambos utilizan argumentos jurídicos de ambos lados. No, claro, el derecho es así. Entonces- El derecho no es como las La matemáticas, Exacto. no es Entonces, exacta. El derecho es muy interpretativo, muy voluble, pero siempre tendrá incidencia las opiniones de mayor peso. Y creo que las que estamos haciendo aquí tienen mayor peso que la de otros que son muy subjetivas, que me parece bien, que me parece muy coherente, pero no entran en materia. Explícame por qué. Evidencia, Vamos a los una temas de necesidad fondo. real, claro. Ya no tenemos que ir, doctor, pero de hecho, Personales. ya no tenemos que ir, de hecho, el propio Cristóbal Rodríguez, que fue una de las mentes que más aportó en todo este proceso, reconoció aquí que su opinión sobre la inamovilidad del procurador general es algo sobre lo cual él ha cambiado su opinión. Él aquí, Claro. estando aquí, dijo, Sí, aquí está yo era en esa silla, yo era de lo que opinaba sobre el tema de la inamovilidad del procurador. Sin embargo, les confieso que he cambiado de opinión con ese tema, porque es que lo que se pone en un papel es muy distinto a lo que se ejecuta en el ámbito político. Entonces, un procurador inamovible puede sonar muy interesante, puede sonar muy institucional, pero en la práctica no necesariamente es así, porque partimos de la idea de que vamos a poner un procurador que no sea político. Todos somos políticos. Claro. Y en el momento en el que el procurador, llámese como se llame, se sienta en esa silla, se convierte en un político. Exactamente. Entonces, ahí es donde están Así los es, detalles. así Doctor, es. lamentablemente tenemos que irnos. Como dice Alex, esto daría para 3 días de Así discusión es, con una así esta es. brillante como la suya. Gracias, gracias. Pero esta es su casa, Gracias, está abierta Gregorio. para que nos acompañe cuando guste y ojalá que pronto, Claro, cuando este proyecto avance, volvamos a tener su opinión al Claro, cuando respecto. ustedes quieran. Muchas gracias a ustedes. Gracias. No se diga más por Top Latina.